El sol de la mañana brillaba sobre Kansas City. Larissa Belloc releyó el último contrato, comprobando los números. Todas las condiciones parecían óptimas. Un descuento en la compra de trigo a granel a cambio de una colaboración de 3 años. Firmó y cerró la carpeta de cuero. La conferencia sobre cereales tocaba a su fin. Había sido productiva para Avery Grains, 3 nuevos proveedores y un acuerdo con una empresa de transporte en condiciones más favorables. Señora Belloc, un joven ayudante de los organizadores de la conferencia se asomó a la sala. Necesita ayuda con el papeleo. Gracias, Jacob. Estoy bien. Por favor, envíeme copias electrónicas cuando estén listas. Larissa recogió los papeles y miró el reloj. Aún faltaban 2 días para su vuelo a Austin. Había planeado visitar la nueva fábrica a las afueras de la ciudad, pero algo le decía que tenía que volver antes. A sus 36 años, Larissa Belloc había logrado lo que muchos solo podían soñar. Avery Grains, la empresa que había transformado de un molino pequeño y poco rentable en uno de los mayores procesadores de grano de Texas. Cuando su padre murió, dejándola con un negocio en ruinas y montañas de deudas, nadie creía que pudiera hacerlo. Incluso su marido, Terence, le sugirió que lo vendiera todo y volviera a empezar. Pero Larissa era testaruda. Recordaba a su padre hablando de las tradiciones del negocio familiar, mostrándole el proceso de transformación del grano en harina de la mejor calidad. Esos recuerdos se convirtieron en la base de su determinación. Y ahora, tras 10 años de duro trabajo, Avery Grains estaba entre los 3 primeros líderes del sector en el estado, con unas ventas anuales de millones de dólares y una plantilla de 150 empleados. En su habitación de hotel, Larissa sacó el portátil y consultó su correo electrónico. 23 correos nuevos, la mayoría asuntos rutinarios de trabajo. Uno de Terence, enviado anoche. Todo va según lo previsto. Todo va según lo previsto. Nos vemos cuando vuelvas. Extraño. Normalmente sus mensajes eran más largos con detalles sobre lo que ocurría en la oficina. Larissa marcó su número. Sonaba, pero Terence no contestaba. Le envió un mensaje. Te he llamado. ¿Va todo bien? La respuesta llegó 10 minutos después. Todo genial. En una reunión. Hablamos luego. La brevedad de la respuesta no era propia de Terence. Era verborreico, sobre todo en los mensajes. Le gustaba añadir emoticonos, chistes, historias divertidas de la vida en la oficina. Últimamente sus mensajes eran cada vez más cortos y sus llamadas menos frecuentes. Se habían conocido hacía 11 años en un club de jazz del centro de Austin. Él era un aspirante a analista financiero, ella una joven empresaria que intentaba salvar el negocio de su padre. Terence la cautivó con su confianza y ambición. Se casaron un año después, y al cabo de otros 2, él se incorporó a Avery Grains como director financiero. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Construyeron juntos el negocio, se apoyaron mutuamente y soñaron con el futuro. Luego llegaron los problemas de concepción seguidos de un aborto espontáneo al 5.º mes. Larissa se sumergió en su trabajo, intentando mitigar el dolor. Terence también había cambiado, se había vuelto más retraído. Larissa vuelve a reservar su billete para el próximo vuelo. A los 36 años, había aprendido a confiar en su intuición. Esa intuición la había ayudado a convertir un pequeño molino en una empresa de éxito. Antes de salir de la habitación, echó un vistazo a la foto enmarcada que siempre llevaba consigo en sus viajes. Terence y ella con el lago Travis de fondo, ambos sonriendo. La foto había sido tomada hacía 3 años, cuando celebraron su 5.º aniversario de boda. Por aquel entonces, seguían siendo realmente felices. Austin la recibió con calor y humedad. El aire acondicionado del taxi funcionaba a toda máquina, pero el conductor seguía secándose la frente con una servilleta de vez en cuando. ¿Primera vez en Austin?, preguntó, captando la mirada de Larissa en el espejo retrovisor. No, vivo aquí.
Vuelvo de un viaje de negocios. Ah, ya veo. Mucha gente se va de la ciudad en verano. Hace demasiado calor. Larisa asintió. No tenía ganas de hablar. Miró por la ventana las calles, las tiendas, los restaurantes. Estaba la cafetería donde ella y Terence desayunaban a menudo los fines de semana, la librería donde compraba literatura de negocios, el parque donde corría por las mañanas cuando encontraba tiempo. Austin era su ciudad. A pesar de los calurosos veranos y los impredecibles inviernos, le encantaba su energía, creatividad y espíritu emprendedor. Había música en cada esquina y empresas tecnológicas al lado de los tradicionales restaurantes tejanos. Ella y Terence habían comprado hacía 7 años una casa en el barrio de Travis Heights, un edificio blanco de 2 plantas con columnas de estilo sureño y un amplio porche. El barrio se consideraba de lujo, con buenas escuelas cerca. Por aquel entonces aún estaban pensando en tener hijos. Ahora la casa a veces parecía demasiado grande para 2. El taxi giró por una calle tranquila. El coche de Terence no estaba en la entrada, pero no era de extrañar. Tenía que estar en la oficina a las 2 de la tarde. La casa la recibió con frialdad y silencio. Larisa dejó la maleta en el pasillo y se dirigió a la cocina. Se sirvió agua y bebió un trago. Una vaga inquietud no la había abandonado desde que recibió la extraña carta de su marido. Todo en el salón estaba como lo había dejado hacía 5 días. Los cuadros de la repisa de la chimenea, los libros de la mesita, la suave tela escocesa del sofá. Larisa se acercó al bar, sacó un vaso y una botella de vino blanco. Se sirvió un poco y bebió un sorbo. Sus nervios se calmaron un poco. No podía decir con exactitud cuándo había notado el primer cambio en el comportamiento de Terence. Tal vez hacía 2 meses. Había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, a llamar menos a menudo, a distraerse más. Cuando ella le preguntaba si todo iba bien, él se desentendía. Mucho trabajo, un proyecto complicado, nada especial. A lo largo de los años de matrimonio, Larisa había aprendido a respetar el espacio personal de su marido. Si él no quería hablar de los problemas, ella no insistía. Tal vez fuera un error. Tras una ducha rápida, Larisa se puso su traje de negocios favorito, azul marino estricto con una blusa blanca. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Miré mi reflejo en el espejo. A pesar de sus 36 años, parecía más joven, salvo que tenía arrugas en las comisuras de los ojos, las huellas de los duros días de trabajo y la falta de sueño. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de marcharse. La pantalla se iluminó con el nombre de Ayla Frost, su directora financiera y mejor amiga desde la universidad. Ayla, hola, ¿pasa algo? ¿Risa? Ayla sonó sorprendida. ¿Dónde estás? Creí que no volverías hasta dentro de 2 días. Decidí volar de regreso temprano. Acabo de llegar a casa, voy a la oficina. ¿Por qué? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Ayla? ¿Estás ahí? Sí, lo siento. Escucha, es bueno tenerte de vuelta. Aquí está pasando algo raro. Larisa se puso tensa. ¿Qué pasa? Estaba revisando las últimas transacciones y encontré una serie de transferencias inusuales. Pequeñas cantidades, pero regulares, todas las semanas desde hace 2 meses. Y cuando intenté averiguar a quién iba exactamente el dinero, el sistema me dio un error de acceso. ¿Quién más sabe de esto? Todavía no. Me di cuenta esta mañana y quería hablar contigo primero. ¿Hiciste lo correcto? ¿Algo más fuera de lo normal? Ayla guardó silencio un momento y luego dijo: Terence solicitó acceso a nuestros contratos con proveedores clave. Dijo que era para el informe financiero trimestral. Larisa frunció el ceño. Terence se ocupaba de las finanzas de la empresa, pero no solía entrar en los detalles de los contratos con los proveedores. Esa era su área de responsabilidad. ¿En qué tipo de contratos estaba interesado? Miller Farms, Blue Ridge Horizon y Central Valley.
nuestros 3 mayores proveedores. La ansiedad de Larissa creció. Estas 3 empresas suministraban casi el 70% de las materias primas de Avery Grains. Si algo les ocurría, el negocio estaría en peligro. Estaré en la oficina dentro de 30 minutos. No hagas nada hasta que llegue, y no le digas a nadie que vuelvo temprano. Se lo diré. Y, Risa, Ayla dudó. Richard Quinton estaba en la oficina esta mañana. Estaba reunido con Terence. Larissa se quedó helada. Richard Quinton, propietario de Quinton Agro, su principal competidor, el hombre que había intentado hacerse con su empresa 2 veces en los últimos 3 años. ¿Estás segura de que era Quinton? Sí. Les vi a él y a Terence entrar en su despacho. La puerta estuvo cerrada casi 2 horas. ¿Siguen ahí ahora? No, Quinton se fue hace 1 hora, pero hay una reunión en la sala de conferencias. Terence, nuestro abogado y una mujer que nunca he visto antes. ¿Qué mujer? No la conozco. Alta, pelirroja, muy elegante. Vino con Quinton, pero se quedó cuando él se fue. Larissa sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Demasiadas coincidencias para un solo día. Extrañas transacciones financieras. Terence preguntando por contratos con proveedores. Encuentro con Quinton, una mujer desconocida. Voy para allá. Mantente en contacto. Terminó la llamada y miró su foto con Terence. Pasara lo que pasara en su empresa, se ocuparía de ello. Avery Grains era su vida, su legado, y no permitiría que el negocio se pusiera en peligro. Larissa decidió conducir hasta la oficina inmediatamente. Había planeado descansar después del vuelo, pero la situación exigía su presencia. Cogió su bolso y las llaves del coche y se dirigió a la puerta. El plan era sencillo, llegar de improviso y evaluar la situación. Nadie la esperaba antes de 2 días, y eso le daba ventaja. Meredith Hart estaba junto a la ventana de su despacho, en la planta 32 de un centro de negocios del centro de Austin. Desde allí tenía vistas al río Colorado y a un parque de la ciudad. Siempre le habían gustado las alturas. Desde allí arriba, todo parecía pequeño, manejable, sometido a su voluntad. A los 32 años, Meredith ya era vicepresidenta de Desarrollo Estratégico de Quinton Agro. Alta, de pelo rojo cobrizo, ojos verdes y rasgos cincelados, sabía cómo utilizar su aspecto para conseguir lo que quería. Pero debía su meteórico ascenso a una mente aguda y a una absoluta falta de sentimentalismo en asuntos de negocios, no a su aspecto. Meredith nació en el seno de una familia de maestros de escuela de un pequeño pueblo del oeste de Texas. Desde niña supo que merecía algo mejor que una vida en provincias con escasas oportunidades y una constante falta de dinero. Recuerda a su madre llorando un día en la cocina porque no podía comprar zapatos nuevos para el colegio, ni para ella ni para su hermana. Ese día, Meredith se prometió a sí misma que nunca lloraría por dinero. Después del instituto, se matriculó en la Universidad de Texas en Austin, donde recibió una beca por su excelencia académica. Se especializó en economía, cursó un máster en administración de empresas y realizó prácticas en empresas de primera línea. Meredith construyó metódicamente su carrera. Hace 5 años, Richard Quinton la descubrió en una conferencia del sector en la que hablaba de las nuevas tendencias en el sector agrícola. Un mes después, ya trabajaba en Quinton Agro. Meredith mira el reloj. Las 3:15. Terence tenía que llegar en cualquier momento. Se arregló el pelo y sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Terence Belloc era solo una herramienta, pero una herramienta útil. Se habían conocido hacía 7 meses, en una recaudación de fondos de la Cámara de Comercio de Austin. Meredith se había fijado enseguida en un hombre atractivo de sonrisa agradable que hablaba con un grupo de empresarios. Cuando el anfitrión lo presentó como director financiero de Avery Grains, se dio cuenta de que el destino le había hecho un regalo. Para entonces,
Richard Quinton ya había intentado en 2 ocasiones hacerse con la empresa de Larissa Belloc, pero las 2 veces sin éxito. Avery Grains tenía una parte del mercado demasiado prolija como para quedarse sola. Meredith sugirió a su jefe una nueva estrategia. En lugar de un ataque frontal, explotar los puntos débiles de la empresa y de sus propietarios. Conocer a Terence fue el primer paso de este plan. Meredith se acercó a él durante un cóctel. Supuestamente derramó champán en su chaqueta por accidente, se disculpó y se ofreció a reembolsarle los gastos de la tintorería. Intercambio de tarjetas de visita, flirteo inocente, invitación a comer. Todo se desarrolló según el escenario clásico. Terence era un blanco sorprendentemente fácil, el exitoso pero subestimado marido de una esposa más exitosa, una combinación clásica de ego herido y ansias de reconocimiento. Meredith no tardó en darse cuenta de que el principal problema de su matrimonio no era solo el éxito empresarial de Larissa, sino también su frialdad emocional tras el aborto que sufrió 3 años atrás. Al mes de conocerla, Terence ya le contaba a Meredith sus frustraciones matrimoniales y cómo su mujer se distanciaba cada vez más de él, inmersa en su trabajo. Al cabo de otro mes, estaba en su cama. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió los recuerdos de Meredith. Se dio la vuelta y vio a Terence entrando en el despacho. Con traje gris y corbata azul, parecía atractivo pero un poco nervioso. «Siento llegar tarde», dijo acercándose a ella. La reunión había durado mucho. Meredith sonrió y dejó que la besara. «No pasa nada. ¿Qué tal la reunión de esta mañana con Richard?» Terence se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. «Fue bien. Estaba impresionado con los documentos que había preparado. Los trámites legales están casi terminados. ¿Y su mujer sigue en Kansas City?» «Sí, volverá dentro de 2 días. Todo estará firmado para entonces». Meredith se dirigió al bar que había en un rincón del estudio y sirvió 2 vasos de whisky. «Relájate, Terence. Todo quedará atrás pronto. Avery Grains pasará a manos de Quinton Agro, pero tú seguirás en tu puesto con un sueldo mayor y una participación en la empresa fusionada, y yo estaré a tu lado». Le entregó el vaso y le pasó los dedos suavemente por la mejilla. «¿Y si Larissa descubre los documentos falsos?», preguntó él dando un sorbo. «No lo hará. La documentación está perfecta. Técnicamente, estás autorizada a firmar esos documentos como directora financiera y copropietaria. Y una vez cerrado el trato, será prácticamente imposible impugnarlo». Terence asintió, pero la preocupación no desapareció de sus ojos. Meredith sabía que, a pesar de todos sus resentimientos, seguía teniendo un sentimiento de culpa hacia su mujer. Era un punto débil de su plan, pero ella contaba con que su ambición y su resentimiento pesarían más que sus remordimientos. «Nos reuniremos en tu despacho esta noche a las 5 para la firma final de los papeles», dijo Meredith, volviendo a su escritorio. «Richard traerá todos los documentos necesarios. Yo representaré al departamento jurídico de Quinton Agro. Todo irá sobre ruedas». «¿Y Ayla?», preguntó Terence. Ella sospechaba algo, haciendo preguntas sobre transacciones extrañas. Meredith frunció el ceño. Ayla Frost, directora financiera de Avery Grains y mejor amiga de Larissa, era la única persona que podía desbaratar sus planes. «¿Te ocupaste de ella como acordamos?» «Sí, le encargué que analizara los informes del año pasado. Eso debería mantenerla ocupada todo el día». «Bien». Meredith bebió un sorbo de whisky. «De todos modos, para cuando sospeche algo, será demasiado tarde». Richard Quinton estaba sentado en su amplio despacho, revisando los documentos preparados para el trato de hoy. A sus 52 años, dirigía una de las mayores empresas agroalimentarias de Texas. Quinton Agro estaba especializada en el procesamiento de grano y la producción de harina y piensos, y poseía una red de elevadores de grano por todo el estado. Alto,
De sienes canosas y penetrantes ojos grises, Quinton inspiraba respeto y un ligero temor a todos los que trabajaban con él. Era conocido por su implacabilidad en los negocios y su capacidad para alcanzar sus objetivos por cualquier medio necesario. Avery Grains había sido una espina clavada en su costado desde hacía varios años. La pequeña empresa, que Larissa Belloc había convertido en un serio competidor, le estaba arrebatando una importante cuota de mercado. Ella había rechazado sin vacilar sus 2 anteriores ofertas de compra, a pesar del generoso precio. Ahora tenía otra forma de entrar, a través del marido de Larissa. Fue idea de Meredith, y Richard tuvo que reconocer su genialidad. Meredith Hart era un activo para su empresa, inteligente, calculadora, dispuesta a todo para triunfar, casi como él mismo en su juventud. El plan era simple y elegante. Meredith seduce a Terence jugando con su ego herido. Luego utilizarían sus poderes como director financiero y copropietario para formalizar la venta de una participación mayoritaria en Avery Grains. Cuando Larissa descubre el engaño, ya es demasiado tarde para cambiar nada. Había otros detalles. Sobornar al abogado de Avery Grains para que hiciera la vista gorda ante algunos matices del trato. Crear deudas ficticias, supuestamente no reembolsadas por la empresa. Falsificar algunos de los documentos. Pero lo principal era que Terence aceptara el trato. Quinton llamó a su secretaria. Janet, dile a Meredith que venga a verme. Tenemos que hablar de algo antes de la reunión. 5 minutos después, Meredith entró en el despacho. Terence acaba de irse, dijo ella sentándose en la silla frente a Quinton. Está nervioso, pero aguanta. ¿Cambiaría de opinión en el último momento? Meredith negó con la cabeza. No, está demasiado ido. Además, le he convencido de que es la mejor opción para todos. Avery Grains evitaría una posible quiebra a causa de los problemas financieros que Pizie. Él conservaría su puesto y obtendría una buena participación en la empresa fusionada, y su mujer podría tomarse por fin un descanso del negocio que le ocupaba todo su tiempo y energía. Quinton sonrió. ¿Y él se lo cree? Quiere creerlo. Es diferente. Meredith se reclinó en la silla. La gente tiende a creer en cosas que justifican sus actos. Terence no es una excepción. ¿Qué hay de ti y de él después del trato? Meredith se encogió de hombros. No le necesito. Una vez finalizado encontraré la forma de poner fin a nuestra relación. Quizá me trasladen a otra oficina o me tome una excedencia prolongada. Hay todo tipo de opciones. Quinton la miró detenidamente. Eres cruel, Meredith. Soy práctico, Richard, igual que tú. Ella sonrió sin una sombra de vergüenza. Son negocios, nada personal. Bueno, el papeleo está listo. Jefferson, de su departamento jurídico, lo ha revisado y ha dado el visto bueno. Tiene su parte y mantendrá la boca cerrada. Todos los estados financieros están perfectamente falsificados. Según ellos, Avery Grains está al borde de la quiebra debido a una serie de inversiones fallidas y problemas con los proveedores. Terence, como director financiero, supuestamente salva la empresa vendiéndonos una participación mayoritaria. ¿Y Larissa Belloc? Para cuando vuelva, será demasiado tarde. El trato es técnicamente legal. Lo más que puede hacer es demandar a su marido, pero para entonces ya habremos integrado Avery Grains en nuestra estructura. Meredith asintió. No puedo esperar a ver su cara cuando se entere. ¿Tienes algo contra ella personalmente?, inquirió Quinton. Digamos que no me gusta que las mujeres hereden un negocio y luego pretendan haberlo conseguido todo ellas solas. Hubo una repentina amargura en la voz de Meredith. Ella heredó la fábrica de su padre. Sí, la empresa estaba en declive, pero los cimientos estaban puestos. Tuve que construir mi carrera desde cero. Quinton permaneció en silencio. Sabía que tras la fachada de éxito de Meredith se escondían muchos rencores y complejos personales. Pero mientras ella fuera útil,
Sus motivos no le interesaban. «Nos vemos en la oficina de Avery Grains a las 5», dijo, poniéndose en pie. «Llevaré todo el papeleo. Asegúrate de que Terence esté preparado y no cambie de opinión en el último momento». A las 5 de la tarde, los principales implicados en el próximo acuerdo estaban reunidos en la sala de conferencias de Avery Grains. Terence Belloc estaba sentado a la cabecera de la mesa, golpeando nerviosamente con los dedos la superficie pulida. Frente a él se sentaba Richard Quinton, imperturbable y seguro de sí mismo. Meredith tomó asiento a su lado, elegante con un austero traje verde oscuro que acentuaba el color de sus ojos. Junto a Terence se sentó el abogado de la empresa, Robert Jefferson, un hombre bajo, de pelo calvo y mirada huidiza. Sobre la mesa había documentos preparados para la firma. Según estos, Avery Grains se encontraba en una difícil situación financiera debido a una serie de malas decisiones y problemas con los proveedores. La venta del 60% de las acciones de Quinton Agro parecía ser la única forma de evitar la quiebra. La falsificación de documentos fue ejecutada con maestría. Algunas de las firmas de Larissa estaban hábilmente copiadas de documentos reales. Otras no eran necesarias debido a la autoridad de Terence como director financiero y copropietario de la empresa. Jefferson, que había recibido un generoso soborno, se aseguró de que el trato fuera legalmente limpio sobre el papel. «Todos los documentos están preparados como acordamos», dijo Quinton, abriendo la carpeta. Tras la firma, Quinton Agro adquirirá el control de Avery Grains, y usted, señor Belloc, permanecerá como director financiero con poderes ampliados y recibirá una participación del 5% en la empresa combinada. Terence asintió, pero era evidente que seguía dudando. Meredith le dirigió una mirada tranquilizadora. «Es la mejor solución para la empresa, Terence», dijo en voz baja. «Dados los problemas financieros, es la única manera de mantener Avery Grains como marca y salvar puestos de trabajo». Por supuesto, la empresa no tenía problemas financieros reales. Todas las Daigo fueron hábilmente fabricadas por el equipo de Quinton. Pero Terence parecía haber empezado ya a creerse él mismo esta versión. Era más fácil vivir con lo que estaba a punto de hacer. «Señor Jefferson», se volvió Quinton hacia el abogado, «¿ha comprobado todos los documentos?» Jefferson asintió nervioso. «Sí, legalmente todo está en orden. El señor Belloc tiene autoridad para firmar esos documentos en ausencia de la señora Belloc». «Estupendo». Quinton empujó la carpeta hacia Terence. «Entonces, sugiero que procedamos a la firma». Terence cogió un bolígrafo, pero su mano se congeló sobre el documento. «¿Qué pasará con Larissa?», preguntó en voz baja. Meredith y Quinton intercambiaron rápidas miradas. «Se le ofrecerá una indemnización y un puesto honorable como asesora», dijo Quinton. «Sin autoridad real, pero con un buen sueldo. Dadas las circunstancias, es una oferta más que generosa». Terence sabía que Larissa nunca aceptaría algo así. Para ella, Avery Grains no era solo un negocio, era el trabajo de su vida, un homenaje a su padre. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Había demasiado en juego, su reputación, su futuro, su relación con Meredith. Recordó cómo había empezado. Al principio, solo habían sido comidas de negocios con una mujer atractiva que parecía interesada de verdad en su opinión y lo valoraba como profesional. Después, un flirteo que se convirtió en un apasionado romance. Meredith sabía escuchar, comprendía sus necesidades, algo que le había faltado en su matrimonio con Larissa en los últimos años. Y entonces llegaron los documentos financieros, que supuestamente demostraban graves problemas en la empresa que Larissa desconocía o no quería conocer. Meredith le convenció de que vender una participación mayoritaria en Quinton Agro era la salvación del negocio, y él casi se lo creyó. «Terence», dijo Meredith en voz baja al ver su vacilación, «hemos hablado de esto muchas veces. Es la mejor opción para todos». Respiró hondo y firmó el primer documento.
luego el segundo, el tercero. Con cada firma sentía cómo se desmoronaba su matrimonio, su relación con la mujer que una vez amó. Quinton observó el proceso con satisfacción. Unos minutos más, y Avery Grains formaría parte de su imperio. Meredith tampoco ocultó su satisfacción. Su plan había funcionado a la perfección. Cuando se firmó el último documento, Quinton recogió los papeles y los dobló ordenadamente en una carpeta. Enhorabuena por el éxito de la transacción, señor Belloc. Le tendió la mano por encima de la mesa. Estoy seguro de que nuestra cooperación será fructífera. Terence estrechó la mano extendida, sintiendo un extraño entumecimiento en su interior. ¿Qué acababa de hacer? Traicionar a su mujer, vender la empresa a la que había dedicado su vida. ¿Y para qué? ¿Por un puesto en una nueva empresa y una aventura con una mujer que probablemente le estaba utilizando? Meredith, como si leyera sus pensamientos, le puso la mano en el hombro. Todo va a salir bien, Terence. Has tomado la decisión correcta. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias. Todos los presentes giraron la cabeza y se quedaron inmóviles, sorprendidos. Larisa Belloc estaba en la puerta. 4 pares de ojos la miraban con expresiones que iban del asombro al horror. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En el aire flotaba una tensión casi palpable. ¿No esperaban verme?, preguntó al entrar en la sala. Su voz, tranquila y serena, rompió el aturdimiento. Terence se levantó de un salto de su asiento, con la cara tan pálida que casi se le puso blanca. «Larisa, tú... se supone que estás en Kansas City». Al parecer, no. Miró alrededor de la habitación. Este es un grupo interesante de personas. Richard Quinton, un viejo yugo mío. Robert, nuestro asesor jurídico. Y supongo que esta es la mujer pelirroja que mencionó Ayla. Meredith fue la primera en recobrar la compostura. Se levantó y extendió la mano. Meredith Hart, vicepresidenta de Desarrollo Estratégico de Quinton Agro. He oído hablar mucho de usted, señora Belloc. Larisa ignoró la mano tendida. En lugar de eso, se acercó al escritorio y cogió una carpeta que Quinton no había tenido tiempo de guardar. «¿Qué está pasando aquí, Terence?» Estamos discutiendo una posible cooperación entre las empresas», respondió tartamudeando. Larisa empezó a hojear los documentos. Sus cejas se alzaban con cada página que leía. «¿Colaboración?» Su voz se mantuvo sorprendentemente tranquila. «Eso no suena a colaboración. Parece la venta de una participación mayoritaria en nuestra empresa, Quinton Agro. Y según estas cifras, por una suma ridícula. Richard Quinton decidió intervenir. S.R.A. Belloc, si me permite, este trato es en el mejor interés de su empresa. Avery Grains se enfrenta a graves problemas financieros que... «¿Qué tipo de problemas?», le interrumpió Larisa. El último informe financiero que vi antes de marcharme mostraba un aumento de los beneficios del 18% con respecto al año pasado. «Me temo que esos datos están desfasados», intervino Meredith con una sonrisa profesional. «Nuestros analistas detectaron graves problemas en su cadena de suministro y en sus compromisos financieros. Su marido confirmó estos hallazgos». Larisa desvió la mirada hacia Terence, que permanecía con los ojos bajos. «¿De verdad, Terence? ¿Tú confirmaste estos «va»?» Ella vaciló, y luego añadió en voz baja. «Sí, hay ciertos problemas que desconoces». Larisa no daba crédito a lo que oía. 8 años de matrimonio, y Terence nunca le había mentido, al menos eso creía ella. Ahora estaba delante de ella, incapaz siquiera de mirarla a los ojos, y respaldando una mentira evidente. «¿Y esos «va» son tan graves que has decidido vender la empresa a mis espaldas?», preguntó ella. «La empresa que fundó mi padre. La empresa que yo reconstruí de las ruinas. La empresa a la que hemos dedicado los últimos 10 años de nuestras vidas». Sus palabras flotaron en el aire. Robert Jefferson, su abogado, se removió nervioso en la silla, evitando mirar a su jefa a los ojos.
Larissa, no lo entiendes, dijo finalmente Terence. Este acuerdo es lo mejor que le puede pasar a Avery Grains en esta situación. Salvaremos puestos de trabajo, la marca permanecerá en el mercado. ¿Bajo el control de nuestro principal competidor? Larissa negó con la cabeza. No sigas, Terence. Yo no nací ayer. Se volvió hacia Quinton. Es tu tercer intento de apoderarte de mi empresa, Richard. Tengo que admitir que esta vez has sido ingenioso. Usar a mi marido. Está por debajo incluso de ti. Quinton mantuvo la calma, aunque entrecerró los ojos. Los negocios son los negocios, señora Belloc. No es nada personal. Creo que es muy personal. Larissa desvió la mirada hacia Meredith, que permanecía de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Algo en la postura de aquella mujer, en la forma en que lanzaba miradas a Terence, le decía a Larissa la verdad. Sobre todo para algunos de los participantes. Se hizo el silencio. Terence se puso aún más pálido, si eso era posible. Larissa, puedo explicártelo, comenzó, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. Ahora no, Terence. Su voz era fría como el hielo. Ahora quiero saber exactamente qué está pasando con mi empresa. Volvió a coger los documentos y empezó a examinarlos. Cuanto más leía, más clara se hacía la imagen de la traición. Estados financieros falsos, deudas ficticias, problemas inventados con los proveedores. Todo estaba preparado para que pareciera que la empresa estaba al borde de la quiebra. Muy impresionante, dijo finalmente dejando los papeles a un lado. Alguien ha trabajado mucho para crear esta farsa. Supongo que ha sido obra suya, señorita Hart. Meredith sonrió, sin ocultar su orgullo. Tengo un buen equipo de analistas. Y talento para la manipulación, obviamente, añadió Larissa. No solo con los números. Su mirada se deslizó hacia Terence y él bajó los ojos. El gesto fue más elocuente que cualquier palabra. De repente se dio cuenta de la profundidad de la traición, no solo empresarial, sino personal. Su marido no solo estaba vendiendo la empresa a sus espaldas, sino que la estaba engañando con ese depredador pelirrojo. Larissa sintió un escalofrío en su interior, pero no era momento para emociones. Respiró hondo y se centró en el aspecto empresarial del problema. Estos documentos no son válidos, dijo con firmeza. Se basan en datos falsos y están firmados sin mi consentimiento. En realidad, intervino Quinton, su marido tiene autoridad para firmar esos documentos como director financiero y copropietario de la empresa. Jurídicamente, la transacción es perfectamente legal. Señaló con la cabeza a Jefferson, que confirmó a regañadientes. Técnicamente, el señor Belloc tiene esa autoridad, pero dada la envergadura de la operación, normalmente se requiere el consentimiento de los dos accionistas mayoritarios. Normalmente, repitió Larissa con una risita amarga. Pero no en este caso. Me pregunto cuánto te habrán pagado por interpretar así nuestros estatutos, Robert. Jefferson se sonrojó y apartó la mirada. Larissa se volvió hacia Quinton. Estos documentos se basan en datos falsos. Si intentas cerrar este trato, te demandaré por fraude y espionaje industrial. Y créeme, haré todo lo posible por maximizar la publicidad de este juicio. ¿Qué cree que dirán sus accionistas y su consejo de administración cuando se enteren de estas prácticas empresariales? La amenaza no era vacía. Quinton sabía que un escándalo público podría dañar gravemente la reputación de Quinton Agro y su posición personal en la empresa. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. Tenemos pruebas de los problemas financieros de Avery Grains, dijo con seguridad. Podemos presentarlas ante el tribunal. Pruebas falsas, replicó Larissa. Tengo acceso a todos los informes reales. Es más, sacó un pendrive de su bolso. Tengo los resultados de la auditoría independiente que encargué antes de ir a Kansas City. Pura coincidencia, o quizás serendipia. Era un farol, no había auditoría, pero vio que Quinton y Meredith se ponían tensos. No podían estar seguros de que fuera un farol,
Meredith decidió cambiar de táctica. Se acercó a Larisa con los ojos verdes brillantes de ira. ¿Crees que puedes entrar aquí y pararlo todo? Su voz destilaba rabia. Llevamos meses preparando este acuerdo. Todo está pensado hasta el último detalle. Legalmente tenemos razón. Legalmente, repitió Larisa con una risita. Me pregunto qué dirá el tribunal sobre los métodos que utilizaste para que mi marido aceptara este trato. Una relación personal utilizada para el espionaje empresarial no es solo un tribunal civil el que podría estar interesado. Meredith se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No hay pruebas de ninguna relación impropia. Son solo especulaciones tuyas. ¿De verdad? Larisa se volvió hacia Terence. ¿Tienes algo que decir al respecto, cariño? Terence parecía como si prefiriera caerse por el suelo. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Meredith se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Su plan cuidadosamente planeado se desmoronaba ante sus ojos por culpa del inesperado regreso de Larisa. Todos los meses de trabajo, todas las manipulaciones con Terence, todo estaba en peligro. No interferirás en mis planes, gritó de repente, perdiendo los nervios. Esta empresa necesita un líder de verdad, no una mujer que lo tiene todo en bandeja de plata de su padre. Larisa enarcó las cejas, sorprendida. Aquel arrebato de ira era inesperado y revelador. Parecía que para Meredith este trato era algo más que un simple negocio. Interesante, dijo con calma. Así que no se trata solo de hacerse con un competidor. Tiene motivos personales, señorita Hart. Meredith se dio cuenta de que había dicho demasiado e intentó volver a un tono profesional. Solo protejo los intereses de mi empresa. Este acuerdo es bueno para todas las partes. Especialmente para usted, supongo, dijo Larisa. ¿Qué clase de ascenso te han prometido por culminar con éxito esta operación? Quinton decidió que había llegado el momento de intervenir. La situación se estaba descontrolando. Señora Belloc, sugiero que dejemos a un lado las emociones y discutamos esto como gente de negocios. Tal vez podamos llegar a un compromiso. ¿Compromiso? Larisa se rió. ¿Después de que intentaras robarme la empresa sobornando a mi marido y a mi abogado? No lo creo. Se volvió hacia la puerta e hizo una señal. Dos hombres con elegantes trajes entraron en la sala de conferencias. Permítanme presentarles a James Howard, socio principal del bufete de abogados Howard, Milton y Asociados, y Alex Chen, agente especial a cargo de la Unidad de Delitos Económicos del FBI. Todos los presentes se quedaron helados. Quinton fue el primero en volver en sí. ¿FBI? No puede hablar en serio. Se trata de una transacción comercial rutinaria. Una transacción comercial normal no incluye falsificación de documentos financieros, sobornos ni espionaje corporativo, replicó Larisa. La agente Chen se había interesado por ciertos aspectos de las operaciones de Quinton Agro antes de este incidente. Solo estaba proporcionando información adicional. Era su improvisación. De hecho, ella no tenía ni idea de ninguna investigación sobre Quinton Agro. Simplemente le había pedido a Ayla que se pusiera en contacto con su abogado y lo tuviera en la oficina lo antes posible después de su llamada. Y el hombre al que había presentado como agente del FBI era en realidad un investigador privado que había contratado hacía meses para investigar a posibles socios. Pero Quinton y Meredith no podían saberlo. El farol había funcionado. Quinton se puso visiblemente pálido. Meredith se quedó paralizada con una expresión de pánico en el rostro. «Eso es absurdo», intentó argumentar Quinton, pero su voz sonaba menos segura. «No tienes pruebas». «¿No las tengo?» Larisa sacó otro pendrive de su bolso. «Aquí están los registros de todas las transacciones bancarias entre las cuentas de Quinton Agro y las cuentas personales de Robert Jefferson durante los 2 últimos meses. Me pregunto cómo se explican estos pagos». Ahora le tocaba a Jefferson entrar en pánico. Se levantó de un salto de su asiento.
No sabía nada de falsificación de documentos. Me dijeron que era una transacción normal acordada por todas las partes. Larisa sabía que mentía, pero su pánico estaba jugando a su favor. ¿Qué hay de las transacciones inusuales que han pasado por el departamento financiero en las últimas semanas? Preguntó, volviéndose hacia Terence. Las mismas que había notado Ayla. ¿A dónde iba ese dinero, Terence? Terence parecía totalmente abatido. Lanzó una rápida mirada a Meredith, que negó débilmente con la cabeza. No sé de qué estás hablando, murmuró. No empeores tu situación mintiendo, le aconsejó Larisa. Ahora sería un buen momento para empezar a cooperar con las autoridades. El hombre identificado como agente del FBI dio un paso al frente. Sugiero que todo el mundo mantenga la calma. Estamos aquí para recabar información sobre posibles infracciones de la ley. Cuanto más abiertamente cooperen, mejor les irá a la larga. Meredith fue la primera en darse cuenta de que estaban acorralados. Su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que podía hacer ahora era tratar de minimizar el daño. Actué siguiendo órdenes directas de los jefes, dijo mirando a Quinton. Toda la operación había sido aprobada al más alto nivel. Quinton le lanzó una mirada asesina. No intente escurrir el bulto, señorita Hart. Se extralimitó en sus funciones y actuó sin la aprobación oficial del Consejo. ¿Qué? Meredith parecía sorprendida. Usted misma aprobó cada paso del plan, conocía todos los detalles. No tengo ni idea de lo que está hablando, replicó Quinton con frialdad. Solo he venido hoy para hablar de la posibilidad de una asociación entre nuestras empresas. Si has emprendido alguna acción ilegal, es enteramente culpa tuya. Terence observó la escena con creciente horror. Empezó a darse cuenta de que se había convertido en un peón en el juego de otro, y ahora estaba a punto de ser sacrificado. Larisa, dijo finalmente, volviéndose hacia su mujer. Tengo que explicarte. Ahora no, Terence, le interrumpió ella. Primero nos ocuparemos de los negocios. Las conversaciones personales pueden esperar. Se volvió hacia su abogado. James, quiero que todos estos documentos se declaren nulos y sin efecto inmediatamente. Prepara una declaración formal de intento de adquisición de la empresa por métodos ilegales. Por supuesto, S.R.A. Belloc, respondió el abogado. Me pondré a ello ahora mismo. Quinton se dio cuenta de que había perdido este asalto, pero no iba a rendirse del todo. Está cometiendo un error, señora Belloc. Avery Grains necesita un socio fuerte para sobrevivir en las condiciones actuales del mercado. Gracias por su preocupación, pero mi empresa va bien por sí sola, replicó Larisa. Le ruego que abandone nuestro despacho. Todas las comunicaciones posteriores se harán a través de nuestros abogados. Quinton se dio cuenta de que era inútil seguir discutiendo. Recogió sus cosas y se dirigió a la salida, mirando fríamente a Meredith. Señorita Hart, la espero en mi despacho dentro de 1 hora para una explicación detallada de sus acciones. Meredith se puso aún más pálida, pero asintió. Sabía que su carrera en Quinton Agro acababa de terminar. Antes de marcharse, se volvió hacia Terence. Lo siento, dijo en voz baja. No pensé que acabaría así. Terence no contestó. Miró a su mujer, tratando de encontrar un poco de perdón en sus ojos, pero todo lo que vio fue fría determinación. Cuando Quinton y Meredith se marcharon, solo quedaban en la sala de conferencias Larisa, Terence, el abogado y el agente del FBI. Jefferson ya había escapado, murmurando algo sobre asuntos urgentes. «Gracias por tu ayuda, Michael», dijo Larisa al detective. «Ha sido muy persuasivo». «Siempre a su servicio, señora Belloc», respondió él con una leve reverencia. «Llámeme si necesita algo más». Terence observó la escena con creciente comprensión. «¿Así que no hay ningún agente del FBI? ¿Era un farol?» «Como tantas otras cosas hoy», respondió Larisa sin mirarlo. «Aunque, a diferencia de tu idea y la de la señorita Hart,
Mi farol no ha hecho daño a nadie. Terence bajó la cabeza. Larissa, ¿puedo explicarte? ¿De verdad? Su voz era tranquila, pero había tanto dolor en ella que Terence se encogió físicamente. ¿Puedes explicarme por qué decidiste vender la empresa de mi padre a mis espaldas? ¿Por qué te acostaste con esa mujer? ¿Por qué traicionaste todo lo que habíamos construido juntos durante años? Terence no encontraba las palabras. Cualquier cosa que pudiera decir sonaría como una excusa patética. Estoy confundido, dijo. Meredith llegó a mi vida en un momento en que me sentía no deseado. Estaba tan absorto en la empresa que no había lugar para mí, y ella sabía cómo escuchar, cómo hacerme sentir importante. ¿Y por eso decidiste destruir el trabajo de mi vida? Preguntó Larissa. ¿Por venganza? ¿Por un ego herido? No, exclamó Terence. Yo creía... Ella me convenció de que la empresa estaba en peligro, que vender el control de Quinton Agro era la única forma de salvar el negocio. ¿Y la creíste a ella antes que a mí? Larissa negó con la cabeza. ¿Después de tantos años juntos? Terence no sabía qué decir. Vio el dolor en los ojos de su mujer y se dio cuenta de que él mismo se lo había causado. Lo siento, susurró. Cometí un terrible error. Larissa se quedó mirándolo largo rato, como si lo viera por primera vez. Luego dijo en voz baja: Sí, lo cometiste, y más de uno. Se volvió hacia el abogado. James, por favor, prepara 2 documentos. El primero es una declaración formal sobre el intento de adquisición ilegal de Avery Grains. El segundo es una orden de destitución de Terence Belloc como director financiero de la empresa con efecto inmediato. Terence se puso pálido. Larissa, no puedes... Sí puedo, le interrumpió ella. Como accionista mayoritario tengo derecho a hacerlo en caso de acciones perjudiciales para la empresa. Y tú, Terence, acabas de intentar vender Avery Grains por 1/3 de su valor real. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Saca hoy tus cosas de la oficina y no vuelvas a casa. Haré que empaqueten tus efectos personales y te los envíen al hotel. Con estas palabras se marchó, dejando a Terence solo en la sala de conferencias. La siguió con la mirada, dándose cuenta de que acababa de perder todo lo que era importante en su vida: su mujer, su trabajo, su reputación. Todo por culpa de su propia debilidad y vanidad. En el pasillo, Larissa se encontró con Ayla, que la esperaba con expresión preocupada. «Risa, ¿qué ha pasado? He visto a Quinton y a esa mujer pelirroja prácticamente salir corriendo del despacho». «Es una larga historia», respondió Larissa, intentando mantener la calma. «Pero para abreviar, acabamos de frustrar un intento de asalto a la empresa». «¿Y Terence?», preguntó Ayla con cautela. Larissa cerró los ojos un momento, reuniendo fuerzas. Terence ya no trabaja en Avery Grains. La luz del sol inundaba el despacho de Larissa en la última planta del edificio de Avery Grains. Hacía una semana que había frustrado el intento de adquisición de la empresa. Una semana llena de reuniones interminables con abogados, auditores y la comunidad empresarial de Austin. Larissa estaba sentada en su mesa, revisando los informes de la auditoría independiente que había encargado inmediatamente después del incidente. Los informes confirmaban lo que ella ya sabía. La situación financiera de la empresa era estable, no había problemas ocultos. Todas las BIV de dificultades financieras presentadas por Meredith Hart y Richard Quinton eran una hábil falsificación. La puerta del despacho se abrió y entró Ayla Frost. Llevaba una carpeta con documentos. «Aquí están los resultados de la investigación interna», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. Como sospechabas, Jefferson no era el único que había sido sobornado. Larissa abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. «Martínez en logística y Parker en compras», murmuró. «Interesante. Ambos tenían acceso a información sobre nuestros proveedores».
Y ambos recibían pagos regulares de empresas tapadera asociadas con Quinton Agro, añadió Ayla. Normalmente pequeñas cantidades, pero suficientes para que cooperaran. Larisa se reclinó en su silla, contemplando la magnitud de la traición. Su marido, el abogado de la empresa, 2 empleados clave, todos ellos estaban implicados en la conspiración contra ella y Avery Grains. ¿Qué piensa hacer con ellos?, preguntó Ayla. Despedirlos, por supuesto. Larisa cerró la carpeta. Y demandarlos por violación de la confidencialidad y espionaje industrial, que nos sirva de lección al resto. Y Quinton, lo vamos a demandar. Larisa golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Es más complicado que eso. No tenemos pruebas directas de su implicación. Ya ha repudiado a Meredith diciendo que actuó por iniciativa propia. Sonrió con amargura. Es una jugada clásica, buscar un chivo expiatorio. ¿Y vas a dejar que se salga con la suya? Por supuesto que no. En los ojos de Larisa brilló un destello acerado. Pero tenemos que ser más listos con él. Un enfrentamiento directo no es lo que más nos conviene ahora. Tiene demasiados contactos en el mundo de los negocios. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el panorama de Austin. Ya me he reunido con varios inversores clave y miembros de la Cámara de Comercio. Les he contado mi versión de los hechos, respaldada por documentos. La reputación de Quinton ya está por los suelos, y cuando ganemos el juicio contra Meredith y los demás, su posición se tambalea. Ayla asintió, admirando el pensamiento estratégico de su amiga. Hablando del juicio, dijo, James ha llamado esta mañana. Meredith le ofrece un trato. ¿Qué tipo de trato? Larisa se apartó de la ventana. Está dispuesta a testificar contra Quinton a cambio de una reducción de cargos. Afirma que tiene pruebas de su implicación directa en el plan. Larisa se lo pensó. Podría ser valiosa, pero era peligroso confiar en Meredith. Dile a James que organice una reunión. Quiero oír en persona lo que propone. Ayla tomó nota en su portapapeles. Una cosa más. Han llamado del Austin Business Journal. Quieren entrevistarte sobre lo que pasó, como la noticia principal del número. Larisa negó con la cabeza. Todavía no. Diles que haré la entrevista cuando terminen los trámites legales. Por ahora, que se conformen con la declaración oficial de la empresa. Aunque por fuera mantenía un tono serio, por dentro Larisa seguía sintiendo el dolor de la traición, sobre todo por parte de Terence. 8 años de matrimonio y todo había terminado así, en una sala de conferencias, en medio del papeleo para vender la empresa, con su amante como artífice de su caída. Ella no habló con Terence después de ese día. Le había llamado, enviado mensajes de texto e incluso visitado la casa, pero ella no estaba preparada para esa conversación. Primero tenía que salvar la empresa, asegurarse de que Avery Grains sobreviviera a este golpe. ¿Risa? La voz de Ayla la sacó de sus cavilaciones. ¿Te encuentras bien? Sí, solo pensaba. Larisa volvió a la mesa. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos una reunión con Granjas Miller a las 2. Están preocupados por la estabilidad de nuestra sociedad después de todo lo que ha pasado. Ya veo. Por favor, prepara las últimas finanzas y un borrador de un nuevo contrato a largo plazo. Quiero asegurarles que Avery Grains sigue siendo un socio fiable. Mientras Ayla salía, Larisa volvió a mirar por la ventana. A pesar de toda la actividad empresarial de los últimos días, no podía evitar la necesidad de una confrontación personal con Terence. Tenían que hablar, no solo del divorcio, sino también de cómo habían llegado las cosas a este final. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Esta noche a las 8. En casa. Tenemos que hablar. La respuesta llegó casi al instante. Lo haré. Ese mismo día, pero en otra parte de la ciudad, Richard Quinton estaba sentado en su despacho mirando la portada del Austin Business Times. El titular decía: Escándalo en la industria cerealista. Fracasa el intento de adquisición hostil por parte de Avery Grains.
El artículo era bastante cuidadoso en su redacción, pero el tono general era desfavorable para Quinton Agro. Aunque no había acusaciones directas contra el propio Quinton, entre líneas se podía leer que sin su conocimiento tal operación no habría sido posible. Sonó el teléfono de la mesa. Era Marcus Wilson, el presidente de Quinton Agro. «Richard, tenemos que hablar», comenzó sin preámbulos. «El consejo convoca una reunión urgente mañana a las 10 de la mañana. Tu presencia es esencial». «Por supuesto, Marcus. Allí estaré», contestó Quinton, intentando que su voz sonara segura. «Pero permíteme señalar que todo este asunto es fruto de la afición de Meredith Hart. Ya la he suspendido y he iniciado una investigación interna». «Me alegro de oírlo», respondió Wilson secamente. «Pero el Consejo quiere oír un informe completo directamente de usted. Este escándalo ya ha dañado gravemente la reputación de la empresa. Las acciones han caído un 4% desde la publicación del artículo. Entiendo la gravedad de la situación, Marcus, y tengo un plan para minimizar el daño». «Eso espero, Richard. Hasta mañana». Quinton colgó el teléfono y maldijo. La situación empeoraba. Meredith Hart, su protegida y ejecutora del plan de adquisición de Avery Grains, podía convertirse ahora en su mayor problema. Si ella decidía salvar su carrera haciendo un trato con Larissa Belloc, su posición en la empresa estaría en peligro. Marcó el número de su abogado personal. «Necesito saber qué pruebas puede tener Meredith Hart de mi implicación en la operación Avery», dijo sin saludar. «¿Y qué podemos hacer para neutralizarla si decide testificar contra mí?» Al otro lado de la ciudad, en una pequeña habitación de hotel, Terence Belloc estaba sentado en el borde de la cama, mirando fijamente la pantalla del teléfono con un mensaje de su mujer. «Esta noche, a las 8, en casa, tenemos que hablar». La semana transcurrida desde la denuncia había sido la peor de su vida. Lo había perdido todo: a su mujer, su trabajo, su reputación. Meredith había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido, dejándole solo ante las consecuencias de su estafa. Terence había intentado ponerse en contacto con Larissa varias veces, pero ella no le había devuelto las llamadas ni los mensajes. Incluso había visitado su casa, pero los guardias, siguiendo nuevas instrucciones, no le dejaron pasar de la puerta. Y ahora este mensaje. Por fin está dispuesta a hablar. Tal vez haya algo más. Tal vez podría explicar cómo había sido manipulado por Meredith, cómo había jugado con su ego herido y sus sentimientos de no ser apreciado. Pero incluso en sus pensamientos, esas excusas sonaban patéticas. La verdad era que había traicionado a su mujer y a su empresa por su propia debilidad. Nadie le había obligado a firmar aquellos documentos. Nadie le obligó a tener una aventura con Meredith. Fueron sus decisiones, sus errores. A las 8 de la tarde, Terence se plantó ante la puerta de la casa que hacía poco había sido suya y de Larissa. Tocó el timbre, y un momento después la puerta se abrió. Larissa estaba ante él, hermosa, serena, con una expresión ilegible en el rostro. «Adelante», dijo, haciéndose a un lado. Terence entró, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en la casa donde había vivido 8 años. Pasaron al salón. Larissa señaló una silla y se sentó frente a él. «Tengo los papeles de los abogados», comenzó sin preámbulos. «El divorcio puede acelerarse, dadas las circunstancias. No voy a pedir nada más de lo que exige la ley». A Terence se le encogió el corazón. Esperaba una conversación sobre una posible reconciliación y ella había pasado directamente al divorcio. «Larissa, escúchame, por favor», comenzó. «Sé que cometí un terrible error, pero me engañaron. Meredith me manipuló, jugó con mis debilidades». «Basta, Terence», lo interrumpió Larissa. «Eres un hombre adulto capaz de tomar decisiones. Nadie te obligó a engañarme. Nadie te obligó a firmar los documentos para vender la empresa». «Lo sé», dijo en voz baja, «y no intento eximirme de responsabilidad.
Solo quiero que entiendas cómo ocurrió todo. Larisa lo miró durante un largo instante. Vale, te escucho. Cuéntame cómo ocurrió todo, desde el principio. Y Terence lo hizo. Cómo había conocido a Meredith en un acto benéfico, cómo ella se había interesado por su trabajo, sus opiniones, sus ideas, todas las cosas que él creía que Larisa había perdido de vista al estar inmersa en la dirección de la empresa. Cómo sus reuniones de negocios se habían vuelto personales. Cómo Meredith había empezado gradualmente a llevar la conversación a los problemas de Avery Grains, pequeños al principio, luego cada vez más serios. Cómo le presentó Babey de las dificultades financieras de la empresa, que ahora comprendía que eran falsas. Me convenció de que vender una participación de control en Quinton Agro era la única forma de salvar a la empresa del colapso, concluyó, y que simplemente no podías ver los problemas inminentes debido a tu apego emocional al legado de tu padre. Larisa escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. Cuando terminó, permaneció en silencio durante largo rato. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Terence?, dijo al fin. No tu traición, ni siquiera tu intento de vender la empresa. Es que creías que no podía ver los verdaderos problemas del negocio que había pasado 10 años construyendo con mis propias manos. ¿Realmente pensaste que era tan ciego e incompetente? No, claro que no, exclamó Terence. Es solo que te has vuelto tan distante en los últimos años. Desde el aborto, has estado completamente absorta en tu trabajo. Había un muro entre nosotros y yo no sabía cómo atravesarlo. ¿Se trata de eso? Larisa sonrió con amargura. ¿Intentas vengarte de mí por haber encontrado consuelo en el trabajo tras la pérdida de mi hijo? No, no me refería a eso. Terence parecía confuso. Solo intento explicar por qué era tan susceptible a las manipulaciones de Meredith. Me sentía solo, no querido, no apreciado. Y en lugar de hablar conmigo de ello, elegiste la traición, terminó Larisa por él. Yo también me sentí sola, yo también sufrí un aborto, pero no busqué consuelo en camas ajenas. Terence bajó la cabeza, no tenía nada que decir. He cometido un error imperdonable, dijo en voz baja, y probablemente no tenga sentido pedirte perdón, pero quiero que sepas que te quería, y ahora te quiero. Larisa lo miró, y no había ira en sus ojos, sino cansancio y decepción. Puede que pienses eso, Terence, pero el amor no es compatible con la traición. Lo que hiciste deshizo todo entre nosotros. Se levantó, dando por terminada la conversación. Los abogados se pondrán en contacto contigo mañana. En cuanto a tu participación en la empresa, estoy dispuesto a comprarla a valor de mercado. Sería justo. Terence también se levantó. Se dio cuenta de que era el final y que no había nada que pudiera deshacerse. ¿Y los cargos penales?, preguntó. ¿Me demandarías? Larisa se quedó un momento en silencio pensando. No, dijo finalmente. Ya es suficiente con que hayas perdido tu trabajo y tu reputación. No quiero verte en la cárcel, pero lo de Meredith, Quinton y los demás es otra conversación. Gracias, dijo Terence en voz baja. Sé que no merezco ese tipo de piedad. No lo hago por ti, replicó Larisa. Lo hago por los 8 años que pasamos juntos. Significaron algo para mí, aunque no lo hicieran para ti. Significaron todo para mí, dijo Terence. Y lamentaré mi error el resto de mi vida. Larisa no contestó. Lo acompañó hasta la puerta y, cuando ya estaba en el umbral, le dijo: «Adiós, Terence. Espero que encuentres lo que buscas». La puerta se cerró y Terence se quedó solo, mirando la casa que ya no era su hogar. Al día siguiente, todo el negocio de Austin comentaba la noticia. Meredith Hart, ex vicepresidenta de Quinton Agro, había aceptado cooperar con la investigación y testificar contra su antiguo jefe a cambio de una reducción de cargos. La reunión de Larisa con Meredith tuvo lugar en las oficinas del bufete de abogados Howard, Milton y Asociados. Meredith parecía diferente.
Sin su confianza y brillo habituales, parecía más pequeña y vulnerable. Tengo pruebas de la implicación directa de Quinton en toda la trama, dijo sin preámbulos. Correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, instrucciones sobre cómo falsificar documentos, todo. ¿Por qué decidiste ir contra él?, preguntó Larisa. Era tu mentor. Meredith sonrió amargamente. Lo era, hasta que decidió convertirme en chivo expiatorio. En cuanto el plan fracasó, me desautorizó de inmediato, alegando que había actuado por iniciativa propia. Me despidió sin indemnización y con la amenaza de un proceso penal. Bastante previsible para un hombre de su calaña, dijo Larisa. Sí, convino Meredith. Debería haberlo visto venir, pero estaba demasiado atrapada en la idea de demostrar mi valía. Hizo una pausa. Sabes, en cierto modo, tú y yo nos parecemos. Las dos nos abrimos camino en un mundo gobernado por hombres, solo que elegimos caminos diferentes. Larisa negó con la cabeza. No nos parecemos en nada, Meredith. Yo construyo y tú destruyes. Yo creo valor y tú intentas robarlo. Gran diferencia. Meredith no discutió. ¿Y qué hay de nuestro trato?, preguntó. Yo testifico contra Quinton, ¿y tú retiras algunos de los cargos contra mí? Si tus pruebas son lo bastante sólidas, asintió Larisa. Pero te advierto que no podrás eludir la responsabilidad por completo. Tendrás que responder de tus actos, aunque en menor grado. Lo entiendo, dijo Meredith, y estoy preparada para ello. Cuando Larisa regresó al despacho después de la reunión, Ayla la estaba esperando con la noticia. La junta directiva de Quinton Agro ha convocado una reunión de urgencia, dijo. Se rumorea que la posición de Quinton está en serios apuros. No me extraña, asintió Larisa. Sobre todo después de los titulares de mañana sobre su socio más cercano testificando en su contra. Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta de documentos. Aquí está el plan de reorganización del departamento financiero, dijo, tendiéndole la carpeta a Ayla. Quiero que asumas temporalmente el cargo de directora financiera hasta que encontremos un sustituto permanente para Terence. Ayla cogió la carpeta, pero parecía insegura. ¿Confías en mí? ¿Después de todo lo que ha pasado? A ti, sí, dijo Larisa con firmeza. Fuiste tú quien detectó las transacciones sospechosas y me informó. De no ser por tu vigilancia, podríamos haber perdido la empresa. Ayla sonrió, conmovida por la confianza de su amiga. No te defraudaré, Risa. Lo sé. Larisa también sonrió, por primera vez en días. Ahora vamos a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Se avecinaban tiempos difíciles, litigios, restaurar la reputación de la empresa, encontrar nuevos empleados para sustituir a los traidores que habían sido despedidos. Pero Larisa se sintió extrañamente aliviada. Lo peor había pasado. Había salvado la empresa de su padre, desenmascarado la conspiración y comenzado el proceso de recuperar el control. En cuanto a su vida personal, eso podía esperar. Lo que más le importaba ahora era Avery Grains y su futuro. Larisa Belloc se asomó a la ventana panorámica de su renovado despacho, situado en la última planta de la sede central de Avery Grains, y contempló la salida del sol sobre Austin. Habían pasado 3 meses desde el fallido intento de adquisición hostil de la empresa. 3 meses que habían cambiado por completo su vida, su negocio y a sí misma. Nunca había ido tan temprano a la oficina, pero ahora esas mañanas tranquilas eran especiales para ella, un momento de reflexión y planificación antes de empezar el ajetreado día. Era uno de los muchos cambios de su vida. Tras la traición de Terence y su intento de apoderarse de la empresa, Larisa había reconsiderado muchos de sus principios y actitudes. Siempre se había considerado una líder fuerte, pero los acontecimientos habían demostrado que incluso los más cercanos a ella podían traicionar si se les permitía. Ahora su confianza era selectiva y se basaba en acciones concretas más que en palabras o méritos pasados. Su estilo de liderazgo también ha cambiado.
Antes intentaba controlar todos los aspectos de la empresa, trabajando hasta la extenuación y exigiendo lo mismo a sus empleados. Ahora ha aprendido a delegar, a crear un equipo fuerte y a confiar en profesionales en sus campos. Esto le ha dejado tiempo para la planificación estratégica y el desarrollo personal. La puerta de la oficina se abrió y Ayla Frost, ahora oficialmente directora financiera de Avery Grains, entró. Con una carpeta de documentos en la mano, parecía serena y segura de sí misma, cualidades que no habían hecho más que reforzarse en los últimos meses. «Buenos días, Risa. ¿Otra vez has venido de madrugada?», preguntó con una sonrisa. «Una nueva costumbre», respondió Larisa, apartándose de la ventana. «¿Tienes listos los papeles de la reestructuración?». «Sí, está todo aquí». Ayla puso la carpeta sobre la mesa. Una nueva estructura organizativa con 4 departamentos separados, cada uno con su propio director, que dependen directamente del Consejo de Administración. El departamento financiero tiene ahora un sistema de doble control para todas las transacciones importantes. Nada de tomar decisiones en solitario. Larisa abrió la carpeta y miró los gráficos. Tras el incidente con Terence, había decidido revisar por completo la estructura de gestión de la empresa. Ahora el poder estaba repartido entre varias figuras clave, en lugar de concentrarse en manos de una sola persona. Así, no solo se reducía el riesgo de abusos, sino que la empresa era más sostenible. «Tiene muy buena pinta», dijo mientras estudiaba los documentos. «¿Cuándo podremos presentar la nueva estructura al Consejo?». «He programado una reunión para el próximo martes. Todos los miembros del Consejo han confirmado su asistencia». «Muy bien. ¿Y los nuevos protocolos de seguridad?». Ayla sacó otro documento de su bolso. «Desarrollados y listos para su aplicación. Autenticación de 2 factores para acceder a los sistemas corporativos, encriptación de todos los documentos confidenciales, auditoría periódica del acceso a la información, además de una nueva política sobre las relaciones personales entre empleados y representantes de otras empresas. Cualquier posible conflicto de intereses debe declararse». Larisa asintió con aprobación. La traición le había enseñado el valor de la prevención. Avery Grains ya no será vulnerable a este tipo de artimañas. «¿Cómo va el caso contra Quinton?», preguntó, cambiando de tema. Ayla se sentó en la silla de enfrente. «El testimonio de Meredith ha sido muy útil. Los fiscales creen que tienen pruebas suficientes para presentar cargos por espionaje industrial e intento de fraude. Pero los abogados de Quinton están haciendo todo lo posible por retrasar el juicio». «Era de esperar», dijo Larisa. «¿Qué pasa con el Consejo de Administración de Quinton Agro?». Según los últimos informes, su posición ha sufrido un duro golpe. Las acciones de la empresa han caído un 15% desde el escándalo y los principales inversores exigen su dimisión. Se rumorea que el Consejo está celebrando una votación secreta de censura. Larisa golpea la mesa con los dedos, pensativa. La caída de Quinton era solo cuestión de tiempo. Un hombre que había construido su carrera sobre la manipulación y el engaño había acabado siendo víctima de los mismos métodos. Meredith Hart, a quien había intentado convertir en chivo expiatorio, era su perdición. «¿Y Terence?», preguntó Ayla tras un momento de silencio. «¿Hablaste con él después de aquella noche?». Larisa negó con la cabeza. «No. Todas las comunicaciones son a través de los abogados. El divorcio se hará oficial la semana que viene. Aceptó todas mis condiciones y renunció a su participación en la empresa a cambio de un pago único. ¿Y te parece bien?». «Sí», respondió Larisa con firmeza. «Quiero cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante, sin rencores ni remordimientos». En realidad no era tan sencillo. El dolor de la traición no había desaparecido del todo, pero Larisa había aprendido a vivir con él, convirtiéndolo en una fuente de fuerza y determinación. Terence formaba parte de su pasado, una parte importante pero completa. El futuro solo le pertenecía a ella. «Has cambiado, Risa»,
dijo Eila de repente mirando a su amiga con atención. Para mejor. Estás más segura de ti misma, más tranquila, incluso pareces distinta. Larisa sonrió. Era cierto. No solo había cambiado su enfoque de los negocios, sino también su aspecto. En lugar de trajes estrictos, ahora prefería ropa más moderna y cómoda. Se había dejado el pelo recogido en un moño. Incluso empecé a hacer yoga, algo que nunca antes había pensado hacer. La crisis suele ser el catalizador del cambio, afirma. Lo que pasó me hizo replantearme no solo mi negocio, sino también mi vida personal. Me di cuenta de que durante demasiado tiempo había estado viviendo solo en mi trabajo, olvidándome de mí misma. ¿Y qué te parece la nueva Larisa Belloc? Me gusta, responde sinceramente. Es más completa, más real. La conversación se interrumpe cuando suena el teléfono. Larisa miró la pantalla y enarcó las cejas, sorprendida. Marcus Wilson, de Quinton Agro. Ayla también se sorprendió. ¿Qué es lo que quiere? Estamos a punto de averiguarlo. Larisa cogió la llamada y puso el altavoz. Larisa Belloc. Buenos días, señora Belloc. La voz de Wilson sonaba formal pero amable. Le pido disculpas por llamar tan pronto, pero tengo una propuesta que puede interesarle. El Consejo de Administración de Quinton Agro desea organizar una reunión con usted, informalmente, si es posible. Larisa intercambió miradas de sorpresa con Eila. ¿Puedo preguntarle cuál es el propósito de esta reunión, señor Wilson? Por supuesto. Como ya habrá oído, la posición de Richard Quinton en la empresa se ha debilitado considerablemente por los últimos acontecimientos. La Junta ha decidido aceptar su dimisión. Estamos en proceso de reorganización y nos gustaría discutir la posibilidad de una futura colaboración entre nuestras empresas, en nuevos y justos términos. Eso fue inesperado. Después de todo lo que había pasado, Larisa estaba segura de que no podía haber cooperación entre Avery Grains y Quinton Agro, pero su instinto empresarial le dijo que al menos escuchara la oferta. Estoy dispuesta a reunirme, señor Wilson. ¿Cuándo y dónde propone? ¿Qué tal si almorzamos mañana? He hecho una reserva en el Blue Dragonfly para la 1. De acuerdo, allí estaré. Cuando terminó la llamada, Eila miró a Larisa con preocupación. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Después de todo lo que han intentado hacer con nuestra empresa? Larisa asintió pensativa. Quinton se va. Eso cambia las reglas del juego. Además, en los negocios no hay lugar para rencores personales. Si su oferta es favorable para Avery Grains, la tendré en cuenta. Has cambiado de verdad, dijo Eila con sorpresa. La antigua Larisa nunca se habría sentado a la misma mesa con alguien de Quinton Agro. La antigua Larisa habría perdido mucho por su terquedad, sonrió. La nueva Larisa mira hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Al día siguiente, Larisa entró en el Blue Dragonfly, uno de los restaurantes más prestigiosos de Austin. Marcus Wilson, un hombre canoso de aspecto imponente, ya la esperaba en una mesa de un rincón tranquilo. Señora Belloc, se levantó para saludarla. Gracias por haber accedido a reunirse conmigo. Señor Wilson, Larisa le estrechó la mano y se sentó frente a él. Tras intercambiar cumplidos y pedir bebidas, Wilson se puso manos a la obra. Como le dije por teléfono, Richard Quinton deja el cargo. El Consejo de Administración votó unánimemente a favor de su dimisión tras conocerse detalles de sus prácticas empresariales. Una decisión sensata, asintió Larisa. Pero sigo sin ver qué tiene que ver esto conmigo o con Avery Grains. Wilson bebió un sorbo de agua, obviamente eligiendo sus palabras. Señora Belloc, el escándalo del intento de absorción de su empresa ha dañado gravemente la reputación de Quinton Agro. Nuestras existencias han caído en picado. Algunos clientes han cancelado sus contratos. Necesitamos recuperar la confianza del mercado. ¿Y cómo piensa hacerlo? En primer lugar, renovando completamente el equipo directivo.
En segundo lugar, establecer nuevas normas éticas empresariales. Y en tercer lugar, hizo una pausa. Nos gustaría invitarle a formar parte del consejo de Quinton Agro como consejero independiente. Larisa se quedó tan sorprendida que enmudeció por un momento. ¿Quieren que yo, de cuya empresa intentaron apoderarse ilegalmente, les ayude a dirigir la suya? Wilson asintió, sin avergonzarse lo más mínimo. Precisamente por eso, tu presencia en el consejo enviará una señal clara al mercado de nuestro compromiso con los negocios honestos. Además, tu reputación es intachable y tu experiencia en la industria cerealera es inestimable. ¿Qué ganará Avery Grains con esta asociación? Acceso a nuestros elevadores y red de transporte a tarifas favorables, la posibilidad de comprar conjuntamente materias primas, lo que reducirá los costes para ambas empresas, y, si le interesa, una opción para adquirir hasta el 10% de Quinton Agro a un precio fijo durante los próximos 3 años. La oferta fue inesperada, pero ciertamente interesante. Larisa siempre había sabido que el acceso a los elevadores de grano de Quinton Agro ampliaría enormemente las oportunidades de su empresa, y la opción de compra de acciones ofrecía la posibilidad de influir más en la política de un competidor en el futuro. Tengo que pensármelo, dijo, y hablarlo con mi equipo. Por supuesto, asintió Wilson. Soy consciente de que es una decisión importante. Aquí están todos los detalles de la propuesta. Le entregó una carpeta con documentos. Espero su respuesta. De vuelta a la oficina, Larisa reunió a los principales ejecutivos de Avery Grains y les presentó la propuesta de Quinton Agro. Las opiniones estaban divididas. Ayla se mostró escéptica, temiendo segundas intenciones. El nuevo asesor jurídico vio los beneficios potenciales, pero recomendó que se comprobaran cuidadosamente todos los aspectos legales. Esa tarde, sola en su despacho, Larisa sopesó cuidadosamente los pros y los contras. Por un lado, la cooperación con antiguos enemigos parecía arriesgada. Por otro, las ventajas comerciales eran evidentes. Además, su presencia en el consejo de Quinton Agro le daba la oportunidad de influir en la política del competidor y evitar situaciones similares en el futuro. Al final, tomó su decisión. La nueva Larisa Belloc miraba hacia adelante en lugar de hacia atrás, y si la cooperación con antiguos enemigos podía beneficiar a su empresa, estaba dispuesta a intentarlo. Una semana más tarde, se anunció oficialmente que Larisa Belloc, directora general de Avery Grains, se había incorporado al Consejo de Administración de Quinton Agro como consejera independiente. La comunidad empresarial de Austin quedó conmocionada por esta noticia, dado el reciente escándalo entre ambas empresas. Sin embargo, las acciones de ambas empresas reaccionaron con una subida, confirmando que su decisión había sido acertada. Ese mismo día se hizo oficial su divorcio de Terence. Mientras firmaba los últimos papeles en el despacho del abogado, Larisa se sintió extrañamente aliviada. Era un nuevo comienzo, tanto en los negocios como en su vida personal. De camino a casa, pasó por delante del edificio que albergaba el pequeño molino de su padre, donde empezó todo. Larisa detuvo el coche y contempló el lugar durante unos minutos. Su padre estaría orgulloso, no solo de que hubiera conservado y multiplicado su legado, sino de cómo había afrontado la traición y la crisis, haciéndose más fuerte. Por la noche, sentada en el porche de su casa con una copa de vino, Larisa contempló el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Libre del miedo constante a perder su compañía. Libre de relaciones que hacía tiempo que habían dejado de darle alegrías, libre de tener que demostrar nada a nadie más que a sí misma. Había mucho trabajo por delante, muchos retos y, sin duda, muchos problemas nuevos. Pero ahora, en esta tranquila tarde, Larisa Belloc confiaba en que podría hacer frente a todo lo que la vida le presentara. Ahora conocía su verdadera fuerza. Epílogo. Avery Grains.
6 meses después, la sala de conferencias principal de Avery Grains estaba llena. Empleados de la empresa, periodistas y miembros de la comunidad empresarial de Austin se habían reunido para la presentación del informe anual y la nueva estrategia de crecimiento. Larissa Belloc subió al escenario confiada y enérgica. En los últimos 6 meses, la empresa no solo se había recuperado totalmente de la crisis, sino que había alcanzado nuevas cotas. Los volúmenes de producción han aumentado un 25%. Se han firmado contratos con 3 nuevos clientes importantes y se ha abierto una nueva planta de procesamiento en el sur de Texas. Los proyectos conjuntos con Quinton Agro, ahora bajo nueva dirección, también resultaron un éxito. Una red logística común ha permitido a ambas empresas reducir costes y mejorar la eficacia de las entregas. Este último año ha sido difícil para Avery Grains, dijo Larissa al público. Nos enfrentamos a retos que podrían haber destruido la empresa, pero, en cambio, nos han hecho más fuertes. Habló de la nueva estructura organizativa, los sistemas de seguridad y los planes de expansión a nuevos mercados. De cómo las lecciones del pasado han ayudado a crear una empresa más sostenible y transparente. Tras la presentación, cuando terminó la parte oficial, un joven periodista se acercó a Larissa. Señora Belloc, en los círculos empresariales de Austin se la conoce ahora como la Dama de Hierro del negocio de los cereales. ¿Qué le parece ese apodo? Larissa sonrió. Con ironía. Sí, puedo ser dura cuando se trata de proteger los intereses de mi empresa, pero la verdadera fuerza no está en la dureza, sino en la capacidad de adaptarse, aprender de los errores y seguir adelante. ¿Y su vida personal? Después del divorcio, mi vida personal sigue siendo privada, la interrumpió Larissa con suavidad pero con firmeza. Hoy hablamos de los logros de Avery Grains, no de mi biografía. Aquella tarde, Larissa estaba sentada en su nuevo despacho revisando las reseñas de la presentación en la prensa económica. La mayoría eran positivas. Los analistas destacaban la impresionante recuperación de la empresa tras la crisis y elogiaban la nueva estrategia de desarrollo. Sonó el timbre. Era Ayla, con una botella de champán. Es hora de celebrar el éxito, dijo con una sonrisa. Hoy has estado genial. Se sentaron en la veranda con vistas a Austin por la noche. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Dijo Larissa, mirando las luces de la ciudad. Cómo una traición lo cambió todo. Si Terence no se hubiera puesto en contacto con Meredith, si Quinton no hubiera intentado apoderarse de la empresa, no estaríamos hoy aquí sentados celebrando semejante éxito. ¿Quieres decir que les estás agradecida?, se preguntó Ayla. Agradecido, no. Pero reconozco que a veces los peores momentos de nuestras vidas provocan los mejores cambios. Larissa levantó su copa. Por los nuevos comienzos y los giros inesperados del destino. Ayla sonrió y chocó su copa. Por los nuevos comienzos. Más tarde, Larissa salió sola al jardín. El aire nocturno estaba impregnado del aroma del jazmín y la lavanda que había plantado recientemente. Otra nueva afición, la jardinería. ¿Quién iba a pensar que Larissa Belloc, una mujer de negocios y práctica, disfrutaría cultivando flores? Pero eran pequeños cambios como este los que hacían que su nueva vida fuera rica y plena. Ahora no solo tenía tiempo para su negocio, sino también para sí misma. Tiempo para leer libros, hacer yoga, salir con los amigos. Tiempo para vivir, no solo para existir. La empresa prosperaba, los nuevos proyectos progresaban, su reputación en el mundo de los negocios era más sólida que nunca. Y lo que es más importante, por fin sentía la armonía entre su vida laboral y personal. Mirando al cielo estrellado de Austin, Larissa Belloc sonrió. Una crisis que podría haber destruido todo lo que había conseguido había acabado dándole algo mucho más valioso, una comprensión de sí misma y de sus verdaderas prioridades. Y por eso podía estar realmente agradecida.